son restricciones que tiene una tupla con respecto a otra para poder ser. Una tupla con respecto a otra, ¿establecen restricciones entre tuplas? No, atributos. Establecen restricciones entre atributos, ¿vale? Y esas restricciones se ven reflejadas o materializadas en el contenido del esquema de relación, en el contenido de las tuplas, ¿vale? Ejemplos de restricciones o ejemplos de restricción, aparte de las que vimos ayer, de las calificaciones y los teléfonos y claves LADA y todas estas. Nuestro número de boleta, por ejemplo, con respecto a cada alumno. ¿Cuáles serían los atributos? Bueno, según lo que yo sé, es el año en que se ingresó en el Politécnico. Y no, digamos, no hay que confundir cómo está formado, digamos, algún atributo, ¿vale? Ese podría ser un atributo, podrías verlo así como que la boleta es un atributo derivado del año de ingreso, la clave del plantel y un número de secuencia, ¿vale? Pero no, digamos, eso no necesariamente define una dependencia funcional, ¿vale? ¿Qué otros ejemplos? ¿podría ser el total a pagar en una cuenta de un restaurante? Ese también lo vimos, ¿no? Nada más que lo vimos con el supermercado. Sí. ¿Podría ser en una aplicación web seleccionar un idioma? Seleccionar un idioma, no, eso sería configuración, porque no lo almacenas en la base de datos. O sea, cuando tú seleccionas un idioma, pues simplemente lo que te hace es aparecer la interfaz en ese idioma, pero realmente no lo almacenas en la base de datos. Ok. ¿Vale? ¿Qué otros ejemplos habría? Obtener los datos de un autor por medio de los datos de alguna de sus obras. Vaya, o sea, puede ser, pero necesitas definir bien cuál es el conjunto de atributos. Por ejemplo, si tú dices que el nombre del... A ver, dame un segundito. Si tú dices que el nombre del libro determina, por ejemplo, el nombre del autor, pues no necesariamente, porque puede haber autores que tengan un libro que se llame igual, ¿vale? Y no son el mismo autor. En este caso, podríamos tener del lado, porque me acuerdo que era conjunto X y conjunto Y, ¿no? Si no estoy mal. Entonces en el conjunto X podemos tener un conjunto de n valores, mientras que en el conjunto Y podemos tener un conjunto de m valores, siendo que n y m son distintas, o tienen que ser fuerzas iguales. No, son distintas, lo vimos desde ayer, ¿no? Calificación parcial 1, calificación parcial 3, determinan a la calificación final. X tiene 3 valores y Y solamente tiene 1. Ok, entonces podríamos usar en X podremos usar el nombre del libro, el año de publicación, y y tal vez la editorial en la que fue publicada. Y pues considero que es muy difícil que dos libros con el mismo nombre hayan sido publicados el mismo año por la misma editorial. Pero ¿eso qué determina? Esos serían 3 atributos: nombre de la editorial, nombre del libro y año de publicación. ¿Qué determinan? ¿Podríamos obtener los datos del autor? ¿Qué datos? Por ejemplo, los nombres del autor y no sé, el número, la cantidad de obras que ha escrito. Yo creo que, o sea, quizá el nombre del autor lo puedas obtener, pero con el nombre del libro, el año de publicación y la editorial, ¿o te determina la cantidad de obras? Ay, pensándolo bien, eso sí ya no. Eso no lo determina. O sea, a lo mejor sí podría determinarte el nombre del autor, ¿vale? O sea, sí a través de conocer
el nombre del libro, el año de publicación y la editorial, ¿sale? Pues a lo mejor podrías conocer el nombre del autor. Vamos a ver, digamos que no, pero en algún momento podría ser, ¿sale? Pero la cantidad de obras no la podrías conocer, o sea, la cantidad de obras no está determinada por el nombre del libro, el año de publicación y el nombre de la editorial. ¿Vale? Entonces, no, esa sí no podría ser. Podría ser el idioma que habla, el idioma predominante que habla de acuerdo al país del que escojamos. Por ejemplo, si escogemos México, ¿cuál es el idioma predominante? Español. Y si escogemos Estados Unidos, el idioma predominante es inglés. ¿Qué determinaría qué? O sea, ¿cuáles serían los atributos involucrados? Yo creo que, bueno, en este caso, pues nada más sería el nombre del país. Si de acuerdo al nombre del país o podría ser incluso hasta la región, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica y o Suramérica y Norteamérica. ¿Cuál es el idioma predominante en esas regiones? Entonces sería nombre de país determina idioma. Sí. Yo creo que no, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Canadá? En Canadá, ¿qué idiomas se hablan? Bueno, se habla inglés y francés. ¿Vale? Entonces, no podríamos decir en todos los casos, digamos, si fuera así, tendríamos quizá como inconsistencias, porque podría ser que Canadá se habla inglés y Canadá también se habla francés. Entonces, no, vaya, digamos, aunque es real, ¿vale? Como que esa dependencia funcional no es correcta, porque no nos está determinando como valores únicos, ¿sale? O no nos está determinando lo mismo en todos los casos, ¿vale? Bueno, esto es algo que se les va a quedar de tarea, ¿vale? Porque vamos a necesitar ejemplos de dependencias funcionales. Vamos a ver ahorita, ¿sale? Déjenme sacar las notas. Vamos a ver ahorita la restricción y vaya, lo estoy cortando aquí el ejemplo porque vamos a ver la restricción y eso les va a servir para saber si una dependencia funcional se cumple o no se cumple, ¿sale? O para saber qué es lo que tienen que ver en las dependencias funcionales. Pero lo mismo que cuando estábamos viendo álgebra relacional, no se tienen que acostumbrar a ver valores en las tablas, ¿sale? Porque el estado de la base de datos puede cambiar a cada instante, ¿sale? Entonces, si ustedes se basan en el estado de la base de datos para identificar las dependencias funcionales, pues puede ser que en un momento funcionen y en otro momento no funcionen, ¿vale? Entonces, hay que ser cuidadosos. Bueno, ayer veíamos toda esta primera parte, ¿no? Entonces, las dependencias funcionales son restricciones entre conjuntos de atributos de la base de datos y así denotamos a una dependencia funcional, ¿sale? Entonces, aquí sustituimos a X por un conjunto de atributos y sustituimos a Y por un conjunto de atributos. Obviamente, estos conjuntos de atributos pues, tienen que pertenecer al esquema de relación o a la base de datos, ¿vale? Para que pueda ser una dependencia funcional que nos arroje o nos dé información sobre el diseño de la base de datos, ¿vale? Entonces, así es como denotamos a las dependencias funcionales, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, como teníamos ayer la de la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3, determinan a la calificación final. Así es como la escribiríamos, ¿vale? Para nuestro esquema de relación, calificaciones o para nuestra base de datos, pues tendríamos esta dependencia funcional. Calificación 1, calificación 2 y calificación 3 determinan a la calificación final, ¿vale? Así es como la denotaríamos. Entonces, fíjense, 3 elementos aquí, ¿vale? Me sirven para denotar o para determinar más bien a un elemento de este lado, ¿vale? ¿Sí está claro entonces hasta aquí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué nos dice la restricción? ¿Sale? Ya habíamos dicho que la dependencia funcional es una restricción entre conjuntos de atributos. Aquí está descrita la restricción. ¿Qué se tiene que cumplir en esta restricción? Para todas las tuplas, aquí solamente está por simplicidad, ¿sale? Lo manejamos para dos tuplas. Pero para todas las tuplas T1, T2, Tn, todas las tuplas, ¿sale? Del estado de la base de datos o del estado del esquema de relación,
tales que los valores de todas esas tuplas en su atributo X sean iguales, ¿sale? Entonces también se debe de cumplir que los valores para esas tuplas en su atributo Y también tiene que ser igual. Dicho en otras palabras, a mismos antecedentes, todos los que tengan los mismos antecedentes, todos tienen que tener los mismos consecuentes, ¿vale? Lo que les decía ayer, ¿qué pasa, por ejemplo, si un alumno tiene 10 de calificación parcial 1, 10 de calificación parcial 2 y 10 de calificación parcial 3? Aquí debe de tener 10, ¿vale? Entonces, si alguien tiene aquí, por ejemplo, 10 de calificación parcial 1, 10 de calificación parcial 2, 10 de calificación parcial 3 y aquí tiene 9, fíjense qué es lo que está pasando. Para estas tuplas T1 y T2, ¿vale? Tales que tienen el mismo valor para el conjunto de sus atributos X, fíjense, estas dos tuplas tienen exactamente los mismos valores para estos tres atributos de aquí, ¿sale? Entonces, T1 y T2 para su atributo X, T1 y T2 para su atributo X, ¿vale? Son iguales. Tienen exactamente los mismos valores, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿vale? Entonces, ¿qué debe de pasar? Que estas mismas tuplas, pero en su atributo Y, ¿vale? También tienen que tener el mismo valor. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Tienen el mismo valor estas dos tuplas? 10 es igual a 9. No, entonces no se está cumpliendo la restricción, ¿vale? Eso es lo que debe de pasar si decimos que la calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3 determinan a la calificación final. Que ante mismos antecedentes tengo que tener mismos consecuentes, ¿vale? Eso es lo que verifica la restricción. Entonces, si se dan cuenta, la restricción es evaluar inconsistencia es inconsistente, porque para algunos el que tengan 10 en todos los parciales les permite sacar 10, pero para otros, por alguna extraña razón, aunque tengan 10 en todos los parciales, obtuvieron 9, ¿vale? Entonces, esto es información inconsistente, porque o es 10 o es 9, o bajo qué criterio sacas 10 y bajo qué criterio sacas 9. O la restricción no se cumple, o la restricción no solamente está en función de las calificaciones parciales, a lo mejor está también en función de la participación o qué sé yo. ¿Sí me explico? Pero lo que es un hecho es que algo raro está pasando en esta base de datos, porque para algunas veces obtengo un valor y otras veces obtengo otro valor. Entonces tengo información inconsistente aquí. ¿Sí está claro, muchachos? Eso es lo que se debe de cumplir en la restricción, ¿vale? Que ante mismos antecedentes tenga exactamente los mismos consecuentes. O que haciendo lo mismo, ¿sale? Que dos o más tuplas que hagan lo mismo, obtengan exactamente el mismo resultado. ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué, por ejemplo? Bueno, espero que sea claro que, por ejemplo, tenemos que el país determina el idioma, ¿sale? Así, digamos, si tenemos esa restricción, ¿sale? Si tenemos que el país determina al idioma, pues entonces espero que sea claro que esa dependencia funcional, así tal cual, no se cumple, ¿sale? Porque, por ejemplo, con Canadá, que habla dos idiomas o que tiene dos lenguas oficiales, pues tendríamos aquí Canadá, ¿sale? Habla inglés. Pero también Canadá habla francés. Entonces, fíjense, ante los mismos consecuentes, no obtengo ante los mismos antecedentes no obtengo los mismos consecuentes. ¿Ya vieron? Entonces, aquí necesitaríamos refinar quizá un poco más la dependencia funcional. ¿Eh? Quizá podría ser que, no sé, país y estado, eso sí, quizá determinan, ¿vale? El idioma.
¿Vale? Entonces, ahí sí, quizá podríamos tener esa dependencia funcional. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Claro todo lo que se tiene que cumplir? Disculpe, profesor, tengo una duda. A ver. Entonces, ¿por qué número de boleta no podría ser si a un número de boleta nos arroja un determinado alumno? Lo que pasa es que si te das cuenta, son restricciones entre atributos que son significativos. ¿Sí me explico? O sea, necesitaríamos poner una aplicación de base de datos, ¿sale? En donde tuviéramos, por ejemplo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, que tuviéramos, no sé, año de ingreso, ¿sale? Clave del plantel y número de secuencia determinan a la boleta. Pero esto, o sea, ¿en qué tipo de aplicación te podría dar, o sea, te podría ser útil? ¿Sí me explico? O sea, hay que encontrar, o sea, puede ser una dependencia funcional, pero hay que encontrar, digamos, como la aplicación adecuada en donde esto te podría ser útil. ¿Vale? Una dependencia funcional mucho más útil, ¿vale? Podría ser que la boleta te determina, por ejemplo, el nombre del alumno. ¿Sí ves? Lo que pasa es que tratas a la boleta como una unidad, como un atributo simple, ¿vale? Y aquí lo que estás haciendo es tratando de decir cómo se forma, digamos, la boleta, ¿vale? Pero eso, te digo, o sea, necesitaríamos buscar una aplicación en donde tuviera sentido esta dependencia funcional. Si no, nada más es una forma en la que se tiene que formar la boleta, ¿vale? O sea, nada más serían como las reglas para formar un número de boleta. ¿Sí me explico? No te da, o sea, no te da mucha información para una aplicación de base de datos, ¿vale? O sea, podría ser en un determinado momento, pues sí podría ser, porque se va a cumplir digamos, la restricción, ¿no? O sea, para el mismo año de ingreso, para la misma clave del plantel y el mismo número de secuencia, la boleta tiene que ser la misma, ¿vale? O sea, se va a cumplir, pero no sería tan relevante, ¿sí? Sí, no. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado. ¿Cuándo es una dependencia funcional que nos da información útil y cuándo es solamente como una regla para formar un atributo? Entonces, nada más, ojo con eso. Y hay que tener cuidado, ¿vale? Porque les digo, si no conocemos bien el problema, podemos terminar con dependencias funcionales que son válidas, por ejemplo, como esta de aquí, pero que no nos dan información para el diseño de la base de datos. ¿Vale? ¿Sí está claro? Sí, no importa si se te fue el audio, nada más escribe si está claro, Samuel. ¿Está claro para todos los demás, muchachos? Sí, profesor. Bueno, ahorita con este ejemplo me entró una duda. ¿Vale? Con este ejemplo como que me entró una duda. A ver. Por ejemplo, usted está explicando que boleta no nos puede dar un nombre del alumno, pero entonces, aquí ahorita viendo lo que puso, entonces, podría ser un ejemplo de dependencia funcional, lo de que año, el CBP y en ese nos den boleta, o tampoco. David, es lo que acabo de explicar. Es justo o sea, sí. O sea, bueno, es que boleta sí nos da el nombre del alumno, ¿vale? La boleta sí determina al nombre del alumno. Esta sí es una dependencia funcional que nos puede ser útil, ¿vale? O sea, si yo pregunto a la boleta 2019
63001, pues alguien va a levantar la mano, ¿sale? Y con eso voy a conocer el nombre del alumno. Y sé que el mismo, o sea, que la boleta 2019 6300001, ¿sale? En todos los casos, siempre me va a regresar el mismo nombre, ¿sale? Siempre me va a regresar Juan López Pérez, ¿sale? En todos los casos, no puede ser que la boleta, que en otra tabla o en otro momento, la boleta 2019 63001 me regrese a María Sánchez Pérez, ¿vale? O sea, no puede ser eso. A esta boleta siempre le corresponde este nombre. Entonces, eso me da información útil. Esta dependencia funcional sí me serviría, ¿sale? O sea, sí es útil. Pero esta de aquí, ¿sale? No es más que, o sea, aunque también se cumple, ¿sale? Si entré en el 2019 en el plantel 63 y me dieron el número de secuencia 001, pues entonces mi boleta va a ser 2019 63001, ¿sale? O sea, aunque sí se cumple, pero no es realmente una dependencia funcional que te dé información útil. Es más bien una regla de cómo se forman las boletas, ¿vale? Sería lo mismo, por ejemplo, con cómo se forma el RFC, ¿vale? Pues son las letras del apellido paterno, tales letras del apellido materno, tales letras del nombre, el año, el mes y el día. ¿Sí me explico? Pero eso, si se dan cuenta, son nada más como reglas de cómo se forma un atributo. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Ya está claro? ¿Ya está mucho más aterrizado? Sí. Entonces, no hay que confundir, les decía, reglas de cómo formamos un atributo con dependencias funcionales realmente útiles, ¿sale? Porque si no, lo que vamos a hacer es incrementar el trabajo de análisis y diseño para algo que no tiene sentido, o sea, que no es útil estar analizando, ¿vale? Esta es la complejidad que tiene el proceso de normalización, la identificación de las dependencias funcionales que realmente nos sirven para el diseño de la base de datos, ¿vale? O sea, ver cuáles sí son las que nos sirven, porque de encontrar, podemos encontrar muchas, ¿vale? Pero que realmente sean las adecuadas, eso está en función del problema. Por eso tienen que conocer muy bien el problema para poder sacar las dependencias funcionales que realmente les sirven. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguien más? ¿No? Bueno, entonces, esto es lo que se tiene que cumplir, pero fíjense, no van a tener todo el estado de la base de datos para poder ir revisando tupla por tupla a ver con quién podemos agrupar y ver que si se cumple la dependencia funcional o no. O sea, no tienen todo eso, por eso tienen que acostumbrarse a ver el estado de la base de datos. Vamos a hacer ahorita unos ejercicios ocupando el estado de la base de datos para que les sea más claro de ver, ¿vale? Pero realmente tienen que determinar las dependencias funcionales con base en las relaciones que existen entre los atributos, ¿vale? Entonces, la interpretación que le podemos dar a esta restricción ya la hemos visto desde la clase pasada. Los valores del componente Y de una tupla, ¿sale? Dependen de los valores del componente X. La calificación final depende de las calificaciones parciales, ¿sale? O están determinados por ellos. La calificación final está determinada por las calificaciones parciales que haya obtenido en el semestre, ¿vale? Dicho de otra manera, los valores del componente X determinan de manera única o determinan funcionalmente a los valores del componente Y. La calificación parcial 1, la calificación parcial 2 y la calificación parcial 3 determinan la calificación final que voy a obtener en este semestre en base de datos. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, les decía, y vamos a continuar con esto. Entonces, las dependencias funcionales son propiedad del significado o semántica de los atributos. Por eso es muy importante que ustedes conozcan
el significado de los atributos que tienen en su base de datos. Si lo confunden, si por ejemplo confunden el gerente con el supervisor, ya su base de datos va a estar mal, ¿sale? O su proceso de identificación de dependencias funcionales va a estar mal. ¿Por qué? Pues porque el significado que tienen estos atributos no son lo mismo, ¿sale? Por ejemplo, podríamos decir, en este ejemplo de la empresa, podríamos decir que el nombre del empleado determina el nombre del departamento que dirige, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? No, el nombre del empleado no sería su número El de nombre seguro del social. empleado gerente, o bueno, si quieren verlo, el nombre del gerente determina al nombre del departamento que dirige. ¿Sí o no? Es que yo ¿Cuántos pienso gerentes que tiene un departamento? uno. Uno. Y si yo digo que el gerente, que tenemos al gerente Juan López Pérez, ¿cuántos nombres de departamento voy a obtener? Uno. Uno. ¿Sale? Por ejemplo, todos ustedes trabajan en el departamento que dirige Juan López Pérez. ¿Sale? Si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, y Juan López Pérez dirige el departamento de sistemas. ¿Sale? Entonces, si yo le pregunto a Samuel, ¿quién es tu gerente? Juan López Pérez. Juan López Pérez. Ah, entonces yo sé que Juan López Pérez, pues es el gerente de sistemas. Si le pregunto a David, ¿quién es tu gerente, David? Ah, pues Juan López Pérez. Yo sé que Juan López Pérez, el departamento que me va a dar es el departamento de sistemas, porque es el único departamento que dirige. ¿Sí Pero, porfa, bueno, al menos en ese ejemplo no puede haber, como usted nos había dicho en clases anteriores, de que pueda llegar la posibilidad de que dos Juan López Pérez dirijan dos departamentos diferentes. Sí, ¿sale? Puede ser. Aquí estamos asumiendo que los nombres de gerentes van a ser distintos. ¿Vale? Bueno. Entonces, en ese caso, no se cumpliría la dependencia funcional. ¿Vale? El nombre del gerente no me determinaría el nombre del departamento. Pero ¿qué pasa al revés? ¿El nombre del departamento me determina el nombre del gerente? Yo digo que sí. Porque aunque sistemas y producción tengan tengan al gerente, a dos gerentes, obviamente, uno para cada departamento, que se llamen Juan López Pérez, ¿sale? Pues los antecedentes son distintos. Uno es sistemas y otro es producción. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, ahí, bueno, vayamos entonces con que el nombre del departamento me determina el nombre del gerente. Bueno, no, dejemos un poco al revés para que funcione mi ejemplo, ¿vale? Entonces, supongamos que el nombre del gerente me va a determinar el nombre del departamento, ¿vale? Pero si ustedes en lugar de poner nombre de gerente determina el nombre del departamento, ponen que el número de seguro social del supervisor determina el nombre del departamento, ¿esa dependencia funcional es válida? No, ¿verdad? No es válida. Entonces, ¿por qué resultó, digamos, esta dependencia funcional? Resultó porque confundieron el número de seguro social del supervisor, pensaron que era lo mismo que el número de seguro social del gerente, ¿vale? O que tenía el mismo significado. Y no, tienen significados distintos. Por eso es muy importante que ustedes conozcan la semántica o el significado de los atributos para poder identificar correctamente las dependencias funcionales. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, digamos, hacia allá iba encaminado mi ejemplo cuando les dije del nombre del gerente determina el nombre del departamento, ¿vale? Pero tiene razón David, ¿vale? No sería una dependencia funcional válida. Fíjense por qué. Porque a estos dos Juan López Pérez
¿cómo debería de ser? O sea, para estos dos tuples que tienen Juan López Pérez, ¿cómo debería de ser el nombre del departamento? El mismo. Debería de ser el mismo, ya sea producción, ya sea sistemas, ya sea recursos humanos, el que quieran, pero debería de ser el mismo. Y son distintos, porque un Juan López Pérez está para producción y otro Juan López Pérez está para sistemas. ¿Sí ven? Entonces, ahí me estaría hablando de que o no identifique bien la dependencia funcional o realmente hay un problema en la base de datos, ¿sale? Hay inconsistencia en la base de datos. Entonces, por eso tengo que identificar correctamente las dependencias funcionales. ¿Sí está claro, muchachos? Yo tengo nada más una duda que a lo mejor pues es algo tarde, pero no me queda claro cuál es la diferencia entre el supervisor y el gerente. O sea, el gerente es el que dirige el departamento, pero el supervisor es el que supervisa al empleado. O sea, nada más así. Pues sí, o sea, haz de cuenta que el gerente es el director de la escuela y yo soy tu supervisor. Ah, ok. Gracias. Sí, ya es algo tarde, pero bueno, ya quedó resuelta la duda. O sea, ya que casi que vamos al extra, andas preguntando cuál es la diferencia. Bueno, ok, ¿ya está claro entonces? Bueno, ahora, ¿para qué nos sirven las dependencias funcionales? Para describir mejor los esquemas de relación, ¿vale? Entonces, son el fundamento del proceso de normalización. Les decía, normalmente cuando tenemos algún problema en la base de datos, lo resolvemos normalizando. Y normalizar no es más que dividir, ¿vale? Separar en esquemas más pequeños aquellos esquemas que nos están causando problemas, ¿vale? Por ejemplo, imagínense que tenemos el esquema alumno, ¿vale? Que tiene atributos boleta, nombre del alumno y calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Imagínense que tenemos la materia, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que para cada materia que curse este alumno, vamos a estar registrando el nombre y la boleta del alumno, que ya es redundancia, ¿vale? O sea, ya tenemos aquí redundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver que tenemos que dividir este esquema, ¿vale? Entonces, tenemos que dividirlo en las cosas que le corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alumno le podríamos dejar la boleta, ¿vale? Y el nombre del alumno, ¿vale? Y no sé, a calificaciones, por ejemplo, pues podemos dejarle a la boleta, la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3 y la materia, por ejemplo, ¿vale? Y hay una restricción de integridad referencial entre alumno y calificaciones, por ejemplo, ¿vale? Pero eso lo hacemos con base en las dependencias funcionales que hemos identificado, ¿sale? No lo hacemos a ojo de buen cubero o por corazonadas, ¿sale? Es por eso que es importante identificar las dependencias funcionales. Para eso nos sirve, porque con base en eso nosotros podemos hacer este tipo de separaciones, este tipo de divisiones, ¿sale? Las dependencias funcionales nos van a servir, ¿sale? Para describir mejor los esquemas de relación, ¿sale? Mediante la especificación de restricciones sobre esos atributos que siempre se deben de cumplir, ¿sale? Bajo cualquier estado de la base de datos, las dependencias funcionales siempre se tienen que cumplir. Por eso les decía, no tenemos que fijarnos en el estado de la base de datos para saber si la dependencia se va a cumplir o no. No, tenemos que fijarnos en la relación, en el significado de los atributos para poderlos relacionar. Por ejemplo, como hace ratito teníamos, ¿no? Que el país, imagínense, ¿sale? El país determinaba la dependencia funcional, nos decía que el país determinaba al idioma, ¿no? Y entonces pues resulta que sí, Canadá, por ejemplo, dice, pues se habla inglés, ¿vale? Ese puede ser un estado de la base de datos, pero datos, y entonces bajo este, ¿vale? Por ejemplo, en México se habla español, por ejemplo, ¿vale? Y así. Entonces, bajo este estado de la base de datos, pues sí, se cumple la dependencia funcional, ¿vale? Pero nada impide que yo después registre que en Canadá también se habla francés
Y entonces, con este estado de la base de datos, ¿se cumple la dependencia funcional o no? No, ya no se cumple la dependencia funcional, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que tenga que rehacer todo mi análisis, ¿vale? Pero si luego digo, no, pero es que, bueno, no vamos a considerar ahorita el francés. Entonces resulta que así se vuelve a cumplir la dependencia funcional. Entonces no podemos estar jugando entre si se cumple o no se cumple, ¿vale? Dependiendo del estado de la base de datos. No podemos hacer eso. Por eso las dependencias funcionales siempre se tienen que cumplir en todo momento. Por eso son propiedad de la semántica de los atributos, no del estado de la base de datos. ¿Vale? Profe. Vale. Entonces, bueno, con esos ejemplos, como que se me hizo la idea de que entonces la dependencia funcional está dada por la llave primaria, por así decirlo. Muchas dependencias funcionales vienen de la llave primaria. Entonces, esas se conocen como dependencias funcionales triviales. Y son triviales porque vienen de la llave. Y como ya sabes quién es la llave del esquema de relación, ya sabes cuáles son las dependencias funcionales que van a seguir. Pero hay otras dependencias funcionales que no son triviales, que no salen de la llave. Por ejemplo, las calificaciones parciales no son una llave, ni la calificación final es una llave. Entonces, esa no es una dependencia funcional trivial. Esa es una dependencia funcional que sale del propio problema, de conocer el problema y su comportamiento, ¿vale? Pero sí, las dependencias funcionales triviales son las que salen de la llave primaria. Y aquí está también la importancia de identificar las llaves primarias de los esquemas de relación. Si ustedes no señalan, no subrayan cuál es la llave primaria, pues ya no van a saber ni siquiera cómo sacar las dependencias funcionales triviales, ¿vale? Profesora, entonces, ¿las dependencias funcionales solamente existen en los esquemas de relación que tienen atributos derivados? No necesariamente, sino que estén relacionados entre ellas. El de la calificación final, lo podemos ver como un derivado de las calificaciones parciales, ¿sale? Y muchas veces es así, pero no necesariamente, ¿sale? O sea, no necesariamente un atributo es derivado. El ejemplo que ponía ayer Samuel, ¿no? Que cuando ponemos el código, creo que era el código postal y decías que se rellenaban algunos campos, ¿no, Samuel? Sí, así es. Entonces, ahí, por ejemplo, no sería un atributo derivado, ¿sale? Por ejemplo, el código postal y la clave helada, ¿sale? Entonces, la clave helada no se deriva del código postal, está relacionado o está determinado, pero no es un atributo derivado de. ¿Sí está claro? Sí, profesora, gracias. Entonces, hay que tener nada más cuidado con eso. Muchas veces los atributos derivados sí nos van a dar dependencias funcionales, pero no necesariamente o no siempre los atributos derivados. Podemos tener otras dependencias funcionales que no necesariamente se deriven de un atributo, se derive del otro, ¿vale? Sino que esté relacionado. Por eso necesitamos saber eso, la relación entre los atributos, las restricciones que existen entre los atributos. ¿Sí está claro? Sí. Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? De cómo no se calculan las dependencias funcionales, pero es para que, espero, les quede más claro de la restricción que se tiene que cumplir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la restricción que se tiene que cumplir en las dependencias funcionales? Para todas las tuplas, T1, T2, Tn, que tengan el mismo valor en sus atributos X, ¿vale? Tienen que tener el mismo valor para sus atributos Y, ¿vale? Entonces, si esta restricción está clara, ¿qué dependencias funcionales pueden encontrar en este esquema de relación? ¿Vale? Con base en el estado que tiene ahorita la base de datos o este esquema de relación. No sabemos, este es un esquema R que tiene atributos A, B, C y D. No sabemos qué significan A, B, C, D. ¿Sale? No tenemos esa información. Lo que tenemos es que estos son atributos, ¿sale? Y estas son tuplas, las tuplas que tiene este esquema de relación, ¿sale? Con base en lo que les decía, de que para todas las tuplas que tienen los mismos valores en los atributos X, tienen que tener los mismos valores en los atributos Y, ¿qué dependencias funcionales pueden encontrar
para este esquema de relación. ¿Claro? ¿Ese? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tienen 5 minutos. Ok, tienen 5 minutos para encontrar las dependencias funcionales de este esquema de relación. ¿Vale? Cumple. Aquí, estas dos que tienen D2, ¿cómo deben de ser sus valores para B? Pues tienen que ser los mismos. ¿Y son los mismos? Sí. Ambas tienen B2. Pues parece que va bien el cumplimiento de la dependencia funcional, ¿sale? Porque se va cumpliendo, digamos, en todos estos casos que identificamos. Miren, como D solita, pues B3 también se cumple, y como D4 está solita, pues B3 también se cumple. ¿Sale? Si son a mismos antecedentes, debe de haber los mismos consecuentes. Aquí fundan, por ejemplo, pueden decir, híjole, pero es que estos B3, ¿sale? Están para D3 y para D4, ¿sale? Pues sí, pero D3 está solita, no lo puedo comparar con nadie más, y D4 también está solito, no lo puedo comparar con nadie más, ¿sale? Entonces, pues está bien si para D4 obtuve B3, y está bien si para D3 obtuve este valor B3, ¿sale? Entonces, parece que esta dependencia funcional se cumple, ¿sale? ¿Sí está claro? Ok. ¿Qué otra dependencia funcional encontraron? ¿Qué otra dependencia funcional encontraste, Samu? Encontré que A determina C. A determina a C. Entonces, ¿qué tenemos que verificar ahora? Pues los atributos A y los atributos C, ¿sale? O el atributo A y el atributo C. Entonces tenemos que fijar en este de aquí y en este de acá, de este lado, ¿sale? Entonces, el atributo A, ¿qué tuplas tienen el mismo valor para A? Pues resulta que estas dos, ¿sí o no? Y estas dos también tienen el mismo valor. Y esta, pues que está solita, esta no nos importa mucho, ¿vale? Entonces, si estas dos tienen el mismo valor para A, ¿cómo debe de ser su valor para C? El mismo. ¿Y es el mismo? Sí, ambas tienen C1. A los mismos antecedentes obtenemos los mismos consecuentes. Estas tuplas tienen el mismo valor para A, que es A2. ¿Tienen el mismo valor para C? Sí, también tienen el valor C2. Entonces, también vamos bien. Y esta, pues como está solita, como no tiene punto de comparación, pues digamos que es correcta, ¿sale? Porque ante A3, pues también obtengo C2. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro o no, muchachos? Sí. Entonces, esta dependencia funcional también se cumple. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué otros funcionales se encontraron? También encontré que AB determina C. A y B determinan a C. A ver, vamos a ver. Entonces tendríamos una dependencia funcional 3 que dice que A, B determinan a C. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Pues tenemos que fijarnos ahora en los valores de A y B, ¿sale? Juntos, y en el valor de C. Entonces, a ver, aquí tenemos A1, B1, ¿vale? Entonces, pues, ¿tenemos otra combinación A1, B1? No. Entonces, este es un grupo, ¿sale? O este es una de las que tenemos que verificar. Luego tenemos A1, B2. ¿Tenemos otro A1, B2? No. Entonces, esta también la tenemos que verificar. Luego tenemos un A2, B2. ¿Tenemos otra tupla A2, B2? No. Entonces, este es otro que tenemos que verificar. Luego tenemos A2, B3. ¿Tenemos otra A2, B3? No, entonces este es otro grupo que tenemos que verificar. Y finalmente nos queda A3, B3, que pues ya tampoco tenemos ninguna, entonces esta es otra que tenemos que verificar. Entonces fíjense, como no tengo ningún punto de comparación para ninguna,
pues realmente el valor que tenga aquí, pues no es muy relevante. Va a ser un valor que esté correcto, ¿sale? Entonces, esta dependencia funcional también se cumpliría. ¿Sí está claro? Sí. Oh, ok. Gracias, Samuel. ¿Alguien más identificó alguna otra dependencia funcional? ¿No? Pues sería lo mismo, ¿no? De A B dan D. A y B dan D. A lo mejor sí sería lo mismo porque A y B. Porque A y B, no tenemos otras combinaciones para A y B. Otra sería que C y D dan A. C y D dan A. Pero vamos a ver. C1 de 1, C1, C2. Sí, también. Esa también sería una dependencia funcional porque también no hay quien formar grupos. Por eso, digamos, estas podrían verse, o sea, eso es lo que pasa con las dependencias funcionales triviales. No tengo con quién formar grupos. Entonces, si no tengo con quién formar grupos, no tengo puntos de comparación. ¿Vale? Entonces, puedo decir que es correcto. O sea, puedo decir que el que sacó, fíjense, si el que sacó 10, 10, 10 y al final sacó 9, ¿vale? Pues como no tengo ningún otro punto de comparación, bueno, pues por alguna razón sacó 9. ¿Vale? O sea, podría decir que es correcta. ¿Vale? Por eso necesito conocer muy bien el problema. Entonces, quedémonos con estas dependencias funcionales. ¿Vale? Entonces, ¿está claro lo que se tiene que cumplir, muchachos? En todos los casos, para todas las tuplas que tengan el mismo valor para el conjunto de atributos X, tienen que tener el mismo valor para su conjunto de atributos Y. ¿Sale? Entonces, por ejemplo aquí, para estas dos, ¿sale? Que tienen el mismo valor para A, tienen que tener el mismo valor para C. Estas que tienen el mismo valor para A, tienen que tener el mismo valor para C, ¿vale? Y pues lo mismo sucedería con esta de aquí. ¿Sí está claro? Esta es la restricción. Mismos antecedentes, mismos consecuentes. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que verificar. ¿Claro, muchachos? Sí, claro. Oh, perfecto. Ahora, fíjense por qué es importante que las dependencias funcionales estén basadas en la semántica de los atributos. Porque nada, absolutamente nada impide que yo diga, pues es que me equivoqué con este valor de A1, ¿sale? Y es el valor A3, ¿sale? Entonces vengo y hago la corrección. ¿Se siguen cumpliendo las dependencias funcionales? No, ya no. Ya no se cumplen. ¿Sí ven? Imagínense que tienen la tabla de los 120 y tantos millones de mexicanos que somos. Y se ponen a revisar las 120 y tantos millones de tuplas que hay ahí para encontrar una dependencia funcional con como esta. ¿Sale? Y ya sea que nace un nuevo mexicano o un mexicano de los que ya estaba ahí registrados, cambia los datos y su dependencia funcional dejó de ser válida. Pues de nada sirvió su análisis de 120 y tantos millones de tuplas. ¿Sí está claro? Y analizar 120 y tantos millones de tuplas no es cosa sencilla. Así que, por eso, las dependencias funcionales no se establecen utilizando el contenido de la base de datos o las tuplas. Se establecen como en los atributos que tenemos en esta relación. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí, muchachos? Ok, entonces, este es un buen ejemplo de cómo no se calculan las dependencias funcionales. ¿Vale? Entonces, no se calculan así. Lo único que quiero con este ejemplo es que vean, digamos, un poco más gráficamente cuál es la restricción que se tiene que cumplir. Pero no se calculan así. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Anoten este esquema de relación. Sí. Bueno, perfecto. Ok, entonces, fíjense, vamos a considerar este esquema de relación, ¿sale? Este esquema de relación registra, ¿sale? Los empleados que trabajan en proyectos. Y entonces, para eso, ¿sale? Pues necesitamos el número de seguro social del proyecto, el
número del proyecto, las horas que trabaja este empleado en este proyecto, cómo se llama el empleado, cómo se llama el proyecto y el lugar donde se desarrolla el proyecto. ¿Sí está clara la semántica de estos atributos? ¿Sí? Ok. ¿Qué dependencias funcionales pueden encontrar en este esquema de relación? 2 minutos para identificarlas. ¿Qué dependencias funcionales pudieron encontrar ahí? Con número del proyecto se puede determinar el nombre del proyecto. A ver, déjenme las anoto. Entonces, dependencia funcional 1, ¿cuál fue? El número del proyecto determina el nombre del proyecto. Número de proyecto determina el nombre del proyecto. Vaya. Ok, ¿qué otra dependencia funcional? NSS determina el nombre del empleado. A ver, el NSS determina el nombre del empleado. NSS determina el nombre del empleado. Ajá, ¿qué más? Ahorita las analizamos. ¿Alguna otra También dependencia el funcional? número del proyecto determina el lugar del proyecto. ¿Número de proyecto? Ajá, determina el lugar del proyecto. El número de proyecto determina el lugar del proyecto. Número del proyecto determina las horas. Ok, 4. ¿El número de proyecto determina las horas? Sí. Horas. Ajá. ¿Alguna más? Yo pienso que es número de seguro social y número de proyecto determinan horas. A ver, entonces otra. Ay. ¿Número de proyecto? No, número de seguro social y Ajá. número de proyecto determinan horas. ¿Así? Sí. Ok. ¿Alguna más? Fíjense que aquí tenemos las dependencias funcionales triviales, ¿vale? ¿Qué opinan de esta dependencia funcional? No sé qué relación. Fíjense, aquí lo primero que podemos sacar son las dependencias funcionales triviales, ¿vale? ¿Cuáles son las dependencias funcionales triviales? Todas estas, ¿vale? Porque va a haber en cualquier esquema de relación, y en este esquema de relación en particular, dos tuplas que compartan el mismo valor para número de seguro social y número de proyecto. No. Entonces, ¿qué pasa con estas tuplas que no tenemos punto de comparación? ¿Las consideramos correctas o no? Pues son irrelevantes, ¿no? No es que sean irrelevantes. ¿Perdón, Samuel? No, sí que sí se consideran correctas. Se consideran correctas. No es que sean irrelevantes. Realmente nos dan mucha información, ¿vale? Pero las consideramos correctas porque, pues porque no hay punto de comparación, ¿sale? O sea, no hay punto de comparación. Entonces, consideramos como correctas estas dependencias funcionales, por eso son triviales. Por eso, fíjense, si ustedes no tienen subrayado esto, ya de entrada no pueden sacar dependencias funcionales triviales. ¿Vale?
Entonces tenemos estas dependencias funcionales que son triviales, ¿vale? Porque vienen todas de la llave, ¿vale? Y cualquier dependencia funcional que venga de una llave primaria o una llave candidata, las podemos considerar como correctas, ¿vale? Porque no tenemos cómo agrupar más tuplas, tienen un valor distinto para cada una de las tuplas, entonces las podemos considerar correctas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas dependencias funcionales? Estas dependencias funcionales no son triviales, ¿verdad? Porque no vienen de la llave, vienen de parte de la llave, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí. Vienen de parte de la llave, pero no vienen de la llave completa, entonces no son dependencias funcionales triviales, ¿vale? Entonces, estas ya vienen de conocer el contexto del problema. Y vaya, a lo mejor estas pueden ser muy sencillas porque realmente, digamos, ya conocemos el contexto del problema, ¿vale? Entonces, ¿será cierto que el número del número de proyecto me determina el nombre del proyecto? Pues sí, porque ¿qué va a pasar aquí, por ejemplo, el número de proyecto? Puedo tener exactamente el mismo número de proyecto muchas veces, ¿sí o no? Porque hay varios empleados que pueden trabajar en el mismo proyecto. Por ejemplo, todos ustedes trabajan en el proyecto de base de datos o cada uno de los equipos que tenemos aquí trabaja en el proyecto de base de datos. Entonces tienen el mismo proyecto, ¿vale? Pues a este mismo proyecto, a este mismo número de proyecto, siempre le tiene que corresponder el mismo nombre del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿se cumple la dependencia funcional? Sí, sí se cumple la dependencia funcional, ¿vale? Vamos con la siguiente dependencia funcional, ¿vale? Entonces, esta podemos decir que también es válida, ¿vale? Todas estas son válidas. ¿El número de seguro social determina el nombre del empleado? Sí, también, ¿vale? Porque aquí un mismo empleado puede trabajar en varios proyectos. Por ejemplo, cada uno de ustedes puede trabajar en el proyecto de base de datos, en el de sistemas operativos y en el de ingeniería de software, por ejemplo. Entonces, aquí va a estar varias veces registrado su número de boleta, ¿vale? ¿Cómo es este número de boleta o cómo es el nombre en relación a este número de boleta? Es el mismo, ¿sale? Si registro la boleta 2019-63001 como Juan López Pérez, pues entonces aquí va a aparecer Juan López Pérez, Juan López Pérez y Juan López Pérez. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta otra? Con que el número de proyecto determina el lugar en el que... Esta es determina el lugar donde se desarrolla el proyecto. ¿Se cumple o no se cumple? Yo digo que no se cumple porque era multivaluado. No, lugar donde se desarrolla el proyecto es monovaluado. El lugar donde está el departamento, ese sí es multivaluado. Ah, ok. Entonces, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Sí se cumple. Sí se cumple, ¿sale? Porque a este número de proyecto, el de base de datos, siempre se va a desarrollar en este salón, ¿sale? El de sistemas operativos, pues también se va a desarrollar en el mismo salón, ¿sale? Pero son dos proyectos distintos. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces, esta dependencia también se cumple, ¿vale? Vamos con la última dependencia. El número de proyecto me determina las horas. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque puede tener el mismo número de proyecto, pero el empleado le puede dedicar distintas horas. Exactamente. ¿Vale? Todos ustedes trabajan en el proyecto de base de datos, ¿vale? En el mismo proyecto de base de datos. Pero Samuel le dedica 3 horas, Adrián le dedica 5 horas, otro de ustedes le dedica 4 horas. Pero es el mismo proyecto. Entonces, ¿al mismo antecedente le corresponde el mismo consecuente? No, porque no todos le dedican las mismas horas al proyecto. Entonces, esta dependencia funcional no se cumple. ¿Qué debería de pasar para que esta dependencia funcional se cumpliera? Que todos ustedes le dedicaran exactamente el mismo tiempo
a cada uno de los proyectos que desarrolla. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo nuestro problema dijera, a cada proyecto el empleado le tiene que dedicar 3 horas, entonces esta dependencia funcional sí se cumpliría, porque para cualquier proyecto o para este mismo proyecto de base de datos, todos los empleados le van a dedicar 3 horas. Para el de sistemas operativos, todos les van a dedicar otras 5 horas, por ejemplo. ¿Vale? Pero a los mismos antecedentes vamos a tener los mismos consecuentes. Pero la narrativa no nos dice eso. La narrativa nos dice que hay varios empleados que trabajan en varios proyectos y le dedican un cierto número de horas. ¿Sale? Nunca nos dice que ese número de horas tiene que ser exactamente el mismo que para todos los empleados. ¿Vale? O que todos los empleados le tienen que dedicar la misma cantidad de horas o la misma cantidad de tiempo a los proyectos que desarrollan. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces, por eso, esta dependencia funcional no se cumple, ¿vale? Porque cada empleado puede dedicarle distinto número de horas al proyecto. ¿Sí, muchachos? ¿Claro o no? Sí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, no. Bueno, que conste. Entonces, vamos a anotar la siguiente diapositiva, ¿vale? Anotamos y ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer. Les explico, ¿sale? Imaginen que ustedes llegan a una nueva empresa a trabajar, ¿sale? Son los responsables de la base de datos. Y entonces les dicen, pues este es lo que tenemos de la base de datos, ¿sale? Su trabajo es analizar esta base de datos, ¿sale? Y ver si es conveniente, si no es conveniente, si tiene problemas. Dar un reporte completo, ¿sale? De todo lo que está pasando con esta base de datos. Esta base de datos tiene un único esquema de relación que se llama préstamo, que registra los préstamos que hacen los diferentes bancos, ¿vale? A sus clientes, ¿vale? Entonces, es lo único que tiene. Entonces, pongan atención a cada uno de los atributos que voy a describir. El nombre de la sucursal describe el nombre de la sucursal del banco. Aquí, por ejemplo, pues tienen, digamos que estos nombres de sucursal coinciden con lugares, ¿vale? Pero pueden sustituir Lindavista por BBVA, por ejemplo, y sigue siendo exactamente el mismo comportamiento, ¿vale? Entonces es el nombre de la sucursal, ¿vale? El activo es la cantidad de dinero con la que inician operaciones cada una de las sucursales. Entonces, por ejemplo, la sucursal Lindavista, ¿sale? Inicia con 9 millones, creo que sí son 9 millones, con 9 millones, ¿sale? Ese es el activo con el que inicia operaciones. ¿Sí está claro? Entonces, digamos, abre la sucursal y dicen, tienes 9 millones para iniciar tus operaciones, ¿vale? La ciudad de la sucursal es en donde está ubicada la sucursal, ¿vale? Por, digamos, cuestiones de competencia y todo esto, no hay dos sucursales que estén ubicadas en la misma ciudad, ¿vale? Y eso nada más como para hacerlo grande. Pudimos haber puesto la dirección y sigue funcionando exactamente igual. Entonces, no hay dos sucursales, ¿vale? Que estén en la misma ciudad. ¿Sí está claro? Luego, el número de préstamo identifica al préstamo, ¿vale? Que se hace a cada uno de los clientes. El nombre del cliente es el nombre de la persona al que se le hace el préstamo. Por simplicidad, ahí también están puestos solamente apellidos, ¿vale? Pero es el nombre completo del cliente al que se le hace el préstamo. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Y la cantidad es la cantidad que se le presta a ese cliente. ¿Sí está claro? ¿Dudas con lo que tenemos que almacenar y dudas con cada uno de los atributos? No. No. Ok, entonces si está claro el propósito, ¿sale? De la base de datos, que es registrar los préstamos que se hacen en cada una de las sucursales a los distintos clientes, ¿vale? Y está clara la semántica de cada uno de estos atributos, ¿vale?
su labor es hacer el análisis completo de esta base de datos, ¿vale? ¿Qué es hacer el análisis completo? Bueno, ver que ya tenemos el propósito, ver que ya entendimos el significado de cada uno de estos atributos y entonces empezar a ver si tiene problemas, por ejemplo, esta base de datos, ¿vale? Si cumple cabalmente con su propósito o si tiene algún problema de redundancia o de inconsistencias o de espacios vacíos, todo ese tipo de cosas hay que hacer en el análisis. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Y como parte del análisis, ¿sale? Hay que encontrar las dependencias funcionales de este esquema de relación. ¿Claro, muchachos? Fíjense, ¿sale? Que tienen un conocimiento general acerca de la problemática de esta base de datos, o sea, acerca del problema que está representando esta base de datos. Así que si necesitan hacer alguna suposición, pueden hacerlo, pero siempre que esta suposición esté fundamentada. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces, ¿hay alguna duda con lo que tienen que hacer? No. Bueno, entonces, este ejercicio, digamos, es importante porque tienen que poner en práctica todo lo que hemos visto, ¿vale? Acerca del diseño de las bases de datos, de cómo se conforman, las características, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es abierto, digamos, pues porque cada uno de ustedes puede a lo mejor hacer como una suposición acerca del problema, ¿vale? Entonces, este ejercicio se les va a quedar como tarea que no es para entregar, pero vamos a revisar la siguiente clase, ¿vale? Entonces, es importante que lo hagan porque a partir de aquí, pues vamos a ir haciendo normalización y vamos más de procesos funcionales y todo lo demás, ¿vale? Entonces, necesito que el trabajo, dudas, a partir de trabajo, ver si tienen dudas, ¿vale? Entonces, para que vayamos resolviendo también a la brevedad. Entonces, si no hay más dudas, te vamos a dejar hasta aquí por hoy.